Hola, de nuevo en otro capítulo muy interesante en el día de hoy de Huellas en la Montaña con Jordi Toms y Javier. Javier, ¿de qué vamos a hablar hoy? Señores, esto es caliente. Esto que ha pasado es histórico. Un siglo después de la desaparición, salen a la luz los restos de Andrew Irving, protagonista del misterio más apasionante de la historia del alpinismo. De esto vamos a hablar hoy. Huellas en la Montaña, el podcast con Jordi Toms y Javier. Así es, así que quédense hasta el final del video porque los datos y la explicación que vamos a hablar en el día de hoy está caliente. Así que vamos ya. Bueno, Buenos días, buenas tardes a todos. Pues mira, Jordi, el acontecimiento es muy histórico. Te voy a contar lo que ha pasado. O sea, lo sí, que ha pasado, el descubrimiento, a lo que sabemos, sí, vamos. Un equipo de escaladores grabando un documental dirigidos ni nada más ni nada menos que por Jimmy Chin, que ya lo hemos mencionado en este canal. Jimmy Chin es un montañista y documentalista oscarizado. A los pies de la cara norte del Everest, están grabando un documental, varias personas, ¿eh? Y sí. estaba en un tema que no tenía nada que ver con esto. Y se han encontrado con una bota que sobresalía de un glaciar. Cuando Jimmy Chin se acerca, ve que la bota es de un cuero, es antigua, la reconoce, porque se vio una muy parecida en el 99, hace 25 años, cuando encontraron a Mallory. Y le reconoce la construcción de bota inglesa de la época. Cuando revisan, hay un pie dentro, o sea, está el pie y la bota sobresaliendo del glaciar. Y cuando revisan los calcetines, se quedan mudos al ver que pone las iniciales A.C. Irvine. Esto es en el glaciar de Rongbuk, al pie del Everest. Inmediatamente todos se tiraron las manos a la cabeza porque sabían que finalmente, después de 100 años, muy posiblemente habían dado con el cuerpo de Andrew Irvine, el compañero de Mallory, que desapareció en el 1924. Wow. Wow. El hallazgo no ha sido confirmado con ADN todavía. Sí que se van a hacer pruebas de ADN para saber si es Andrew Irving. Ya se ha contactado con los familiares. Y hay gente que ha preguntado si esa misma prueba se hicieron a Mallory en el 99. A Mallory no se le hicieron, porque Mallory tenía demasiadas pruebas en su hallazgo, pero ya O hablaremos de sea, eso. que este es el cuerpo. Sí. Ese es el Este es cuerpo el... de Mallory. Ese es el cuerpo de Mallory. Ok, Cuando lo encontré. Ese es el cuerpo de Mallory cuando lo encontraron, ¿eh? ok, En el 99. Que ya hablaremos de eso un poquito más adelante. ok, ok. Y la, a ver, un segundo. Mira, aquí estamos viendo la cara norte Sí, y aquí se puede ver la ruta norte que fue la que hizo Mallory. Y Mallory, ¿y dónde se encontró su cuerpo? ¿Dónde se encontró su cuerpo? Que es justo debajo del primer escalón. Vemos que hay tres escalones: primer escalón, segundo escalón, tercer escalón. Pues justo debajo del primer escalón. Ahora, Jordi, yo creo sí. que para entender bien este hallazgo y la importancia, yo creo que sería interesante conocer un poquito la historia, de dónde viene esto. Ok, En el 1920, los británicos eran los que estaban liderando las expediciones. De hecho, los británicos y el Imperio Británico ya habían hecho los avances cartográficos más importantes del siglo XIX. Y ellos incluían la cartografía de estas montañas. ok.
Eh, Hay que pensar que las expediciones británicas surgieron después del horror de la Primera Guerra Mundial. Una guerra como nunca antes había vivido la humanidad. Ellos le llamaron la Gran Guerra, claro. Ellos nunca habían visto algo igual. Nosotros le llamamos la Primera Guerra Mundial. Lamentablemente tuvimos una segunda. Y espero que no lleguemos a la tercera, porque Y esto pinta espero que no feo. lleguemos a una tercera. Pues la primera expedición británica fue en el 1921. Y piensa que en esa época lo primero era descubrir el Tíbet y cartografiarlo. O sea, piensa que eran expediciones no como ahora, no. Ellos estaban explorando lo desconocido, cartografiándolo. No existía mapa. Madre mía. Era la En- primera en- vez, aquí fue la ¿Entiendes? primera vez No que se había hizo un mapa. sendero trazado ni nada. No, 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 nada. Wow. Fue la primera vez que se hizo un mapa del Everest. La montaña ya se había medido en el 1856, que por cierto se llama Everest por el cartógrafo que se llamaba No me Everest. diga, no sabía. Sí, el cartógrafo británico se llamaba Everest, apellido Everest, y por eso el Everest se llama Everest. Mira, no sabía. El equipo en ese año encuentran la entrada a la montaña. O sea, piensa que tú abordas una montaña, encuentran la entrada por el Collado Norte. Y es George Mallory el que lidera esto. George Mallory Sí. es la persona que intuye por dónde se puede subir a la montaña. Piensa que hasta el día de hoy, todas las expediciones que suben por la cara norte del Everest, por la ruta normal, siguen los pasos de Mallory y los británicos. Estoy hablando que incluso los campamentos establecidos se siguen colocando en el mismo sitio. Imagínate, y esa ruta la abrió Mallory con su intuición. Eso es para que entendamos la importancia de esta generación. En el 1922 vuelven con todo el aprendido e intentan hacer cumbre. Mallory, Somerville y Norton llegan a 8.250 metros sin oxígeno. Sin oxígeno. Y unos días después, Fins, que era un australiano, y Bruce, que eran todos parte del equipo y grandes alpinistas, intentan con botellas de oxígeno y llegan hasta los 8.400 metros y bastante más cerca de la cima. Hay que entender que esto es el 1920 y las bombonas de oxígeno no eran tan avanzadas como ahora. Recién se estaba descubriendo esto. En el 1924 vuelven con todo lo aprendido. Era la tercera vez que Mallory iba al Everest y Mallory sabía que era la última. Mallory sabía que era la última porque Mallory ya tenía una edad. Ya hablaremos de eso más adelante. Ok. Tercera ocasión. Somerville y Norton hacen un intento a la cumbre y llegan a 8.600 metros. Piensa que esos 8.600 metros permanecieron un récord mundial que estuvo imbatible hasta el 1978. ¡Wow! O sea que fue Para que- súper sorprendente lo Para que que, hicieron. para que entendamos lo que estaban haciendo estos pioneros. Hasta el 78 no se subió, no se partió ese récord. 4 días después, Mallory y Irvine salieron al ataque. Sus compañeros lo vieron por última vez a 8.650 metros antes de que lo cubrieran de nubes. Nunca más se les volvió a ver. Sus compañeros siempre defendieron que ellos habían llegado a lograr a la cumbre. Siempre lo defendieron. Incluso los más comedidos decían que tenían una gran posibilidad. Ok. Sin embargo, en el 1933 subió otra expedición británica. Y esta expedición vuelve diciendo, asegurando que Mallory e Irving nunca pudieron haber llegado. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué Ellos dicen que con las ropas que tenían, y esto es del 33, piensa que del 24 al 33, pues han pasado unos años, con la ropa y el equipo que tenían, decía que era imposible que ellos llegaran. Claro. Y aunque esa versión se basa en fundamentos dudosos, que podemos descartar, por alguna razón es la versión que se ha mantenido hasta hoy. Se ha vuelto versión oficial. En fin, Wow. se vuelve leyenda, nunca se sabe si llegaron o no. Luego, claro, Hillary y Tenzin Norgay en el 1900,
53 llegan al Everest, ¿vale? Y bueno, y esa ha sido la gran hazaña, ¿no? Pero hablando de la historia de nuestro enigma, el Sí. descubrimiento más increíble sucedió en el 1999, que es cuando descubren el cuerpo de Mallory. Que es entonces este que vamos a poner aquí. Lo que no, déjame hacer una salvedad, Javi. Lo que no están escuchando como podcast, pues perfecto, síganos escuchando como podcast. Pero si quiere vernos la cara, los invitamos que pasen por Huellas en la Montaña en YouTube, que por supuesto se suscriban y sobre todo si no, pues si tienen la aplicación de Spotify, pueden ver el video y las imágenes que estamos viendo en este momento. Entonces, bueno, seguimos aquí, Javi. Este es el cuerpo que aparece. Ese es el cuerpo de Mallory que apareció en el 1999, en una expedición que fueron a buscarlo. Fueron a Fueron buscarlo. solo a eso. Sí, fueron a buscarlo, ¿eh? Fueron solo a eso. Y es una expedición que se recoge en un documental que ya lo comentaremos más adelante, que es imprescindible para los que les guste el tema. Pues sí. Adelante comentaremos unos documentales y películas que tenemos. Oye, entonces, en ese descubrimiento, porque seguimos hablando del enigma, para entenderlo Sí. esto. En ese Sí, descubrimiento nos da muchas pistas de lo que pudo haber pasado aquella fatídica tarde del 8 de junio de 1924. Ok. Sabemos que Mallory tuvo una caída que le provocó la muerte, ¿vale? Murió de una caída. Si tú buscas donde se ve la foto del cuerpo, se puede ver que el cuerpo Está boca abajo. sí, un poco más. El cuerpo está boca abajo, Sí. ¿vale? Porque él se intentó agarrar de la montaña. Se intentó agarrar de la montaña. Y la pierna, tiene la pierna derecha rota. La pierna derecha es rota. Y la pierna izquierda la tiene encima de la derecha. Entonces, eso lo dicen que ahí, él se puso la pierna de una encima de otra. Eso era como un reflejo, dicen, ¿eh? Dicen que es un Sí. reflejo todavía no había muerto, ¿no? Un reflejo para aguantar el dolor, porque la pierna la tenía rota. Entonces, tiene una herida muy grande en la cabeza, que fue la que probablemente le mató. Que no se ve aquí. Esto que ves, las chovas, se han ido comiendo un poco el cuerpo. ¿Qué es las chovas? Son los pájaros esos negros que vuelan ahí Ya. en el Canigó, por ejemplo, y por Francia. Han ido comiendo un poco el cuerpo, pero la mayoría permanece intacto. Pero ¿qué sabemos de ahí? Encontraron muchísimas cosas, ¿eh? Encontraron una carta de su hermano, encontraron su brújula, encontraron una factura a su nombre. Todo eso, ¿eh? O sea, que son estos que estamos viendo aquí. Vamos a ver. Todo esto de Mallory. Sí, todas esas cosas se le encontraron. Y aparte se encontró una carta de su hermano, se encontró una factura a su nombre, y un montón de cosas más que se ven en el documental y que es impresionante. 29 de mayo de 1994. Camp 1. Mr. o Esa es una de las últimas cartas de Mallory enviadas a su esposa, 12 días antes de morir. Uf, muy duro. Es impresionante que estamos hablando de 1920. Estamos hablando de 1920, Jordi, pero ellos estaban grabando documentales de eso. Las imágenes de toda esa gesta. Y ellos enviaban oye esto, Jordi, oye qué locura, oye qué nivel, 1920. Ellos tenían unos caballos Sí, donde enviaban el material que grababan, sí. 600 kilómetros, y antes de que se acabara la semana, en el mundo ya estaba viendo las imágenes en vivo de lo que estaba pasando en la expedición. Madre mía.
1920. Imagínate qué locura, o sea, qué increíble. Súper avanzado para la época. O sea, imagínate lo que estaba pasando aquí. Claro. Entonces, oye, ok, encontramos a Mallory. Salen más preguntas que respuestas. Pues entonces dicen, por ejemplo, sabemos que la caída le causó la muerte, pero también sabemos que no llevaba gafas de sol puestas. Uf. Y tampoco Que la nieve- llevaba botellas de oxígeno ni portabotellas de oxígeno. Y ya diremos por qué eso es importante. Pero bueno, de entre las múltiples cosas que se encontraron, lo que no se le encontró, y esto es súper importante, lo que no se le encontró fue la foto de Beth, su esposa, que George había prometido poner en la cumbre. Lo que significa que sí la dejó ahí arriba. Esa es la principal hipótesis que la gente dice llegó. Wow, Javi, yo George me llegó. engranojo de escuchar esta historia. Wow. George llegó porque, fíjate, no fue que no, él lo tenía todo, encontraron la factura, encontraron todo. Lo que no encontraron fue la foto. Entonces, la gente cree que él llegó y dejó esa foto ahí arriba. Lo que tampoco encontraron fue la cámara de fotos. Entonces, aquí viene el tema. Irving tenía que tener la cámara de fotos. Y entonces el misterio realmente, aunque está lo de la foto, permanece misterio porque no sabemos si llegaron o no a la cima. Esto fue en el 99. Pues siguen conjeturas. Hay conjeturas de que los chinos lo encontraron y lo sacaron. Hay conjeturas de que los chinos tenían esa cámara escondida. Teorías conspiratorias, de todo. Pues esto ha permanecido así desde el 99, 25 años, y de repente, hace unos días, sale la noticia de que han encontrado a Irving. El que ha seguido este drama, cualquiera que tiene 50, 60 años, ha vivido su vida entera escuchando este drama. Si fue increíble ya la aparición de Mallory, la aparición de Irving, nos llena de emoción porque es muy difícil, señores. Ustedes tienen que tener en cuenta lo difícil que es encontrar una aguja en un pajar. Oh. Y les voy a decir una cosa. Lo primero que tiene que pasar es que la montaña esté descarnada de nieve para poder verlos. Piensen que en el 99 justo venía con el año del niño, lo cual provocó un año muy seco y mucho viento que descarnó la nieve de la montaña. Por eso descubrieron a Mallory. Porque esas fueron las condiciones exactamente que se dieron en el 1924, cuando ellos subieron. Cuando ellos subieron en 1924, era un año de esos muy excepcional, en cual la nieve, no había nieve encima del Everest. No había nieve, pero había mucha roca descarnada. Claro, toda esa nieve ha caído encima de ellos, donde quiera que cayeron. Exactamente, eso es, Javi. La nieve cae encima de ellos, lo que hace que el cuerpo se haya conservado también y Se haya conservado también y sea imposible de recuperar. de recuperar. Aunque hay historia de chinos que vieron unos cuerpos que se creen que fueron Irving y Mallory en el 75. Pero es una de las múltiples historias, múltiple historia. Entonces, el misterio continúa. Encuentran a Irving o el posible cuerpo de Irving. Yo creo que es él. Y todavía piensa que es un pie que sale del glaciar. Todavía no sabemos, no se ha encontrado más nada. Yo no sé, supongo que tiene que estar en trabajo de intentar sacarlo de ahí. Todo el mundo está buscando la cámara. Todo el mundo tiene fe que en la cámara de fotos pueda revelar por fin el misterio. Pero la verdad es que no todo el mundo tiene claro que esa cámara de fotos podría estar ahí o que podría estar en condiciones que dé alguna información. Porque no hemos dicho dónde apareció el cuerpo.
todas las teorías decían que él tenía que estar, bueno, había diferentes teorías, pero tenía que estar cerca de Mallory. Señores, el cuerpo de Irving apareció casi 4.000 metros debajo. Wow. Dependiendo de exactamente ese glaciar, porque no han dicho exactamente dónde es todavía, de 3.000 a 4.000 metros por debajo. Entonces, ¿cómo puede ser que esté tan lejos? Los expertos, que yo no soy uno de ellos, solo los leo. No, pero domina bastante el tema. Sí, pero los que dominan bien son los que conocen esa montaña. Los expertos dicen que algunos de ellos, por ejemplo, hablaré del gran Sebastián Álvaro. Sebastián Álvaro es un conocido explorador alpinista español y también escritor de libros. Y que, por cierto, él escribió un libro en el 2000 que examina el misterio de Mallory Irving. Su libro se llama Everest 1924. Lo recomiendo porque Sebastián ha hecho un gran trabajo hablando de ese tema. Y recientemente ha hecho una declaración ahora que encontraron a Irving, sobre todo por el hecho de que estuviera tan bajo. Y él dice, están hablando y dicen que quizás, bueno, las posibles continuas avalanchas pudieron haber tirado el cuerpo más abajo. También es verdad, hace sentido. El movimiento de los glaciares son 100 años, señores, son 100 años. El movimiento de los glaciares. Pero Sebastián dice, no podemos descartar la mano de los chinos. ¿Y qué quiere decir con eso? Aparte que parece que los chinos son muy celosos con lo que encuentran ahí, porque no quieren que se lo lleve otra gente. Prefieren tenerlo ellos, porque son sus tierras. Normal. Claro, es verdad, tienes razón, no había caído en cuenta. Claro, pero entonces piensa que ellos han hecho limpieza de cadáveres en el pasado. Y Sebastián Álvaro dice, no podemos descartar que en una limpieza de cadáveres hayan cogido el cadáver de Irving y lo hayan tirado al vacío. Y así Claro, haya como llegado. para que nadie lo encuentre. O no sé. Y así haya llegado. Digo que no se puede descartar. Yo no digo por qué, pero sí. limpieza de cadáveres, coger el cadáver y quitarlo del medio. Y él dice que no se puede descartar porque realmente no es normal que esté tantos miles de metros por debajo. Claro, tienes razón, porque una avalancha, por más fuerte que sea, te empuja, te tira, pero no te va a tirar 4.000 metros. Sí. Hace sentido. Tú puedes caer 1.000 metros, quizá, ¿sabes? Porque podrías, pero yo creo que te paras antes, no sé. Pero Javi, o sea, es una teoría conspiradora que suena bastante interesante y hace sentido, pero ¿tú no crees que los chinos hubiesen preferido sacarlo, dar a conocer al mundo como un tesoro? Mira lo que hemos encontrado. Sí, suponiendo que los tipos que estaban subiendo eso se estaban fijando en quiénes eran. Ya, claro. No sé, yo no lo sé, pero si están cogiendo cuerpo y tirándolo, quizás no se están ni fijando en quiénes son. Ya. Nada más lo están quitando del medio. Ok. Y quizás, digo yo, no sé. Sí. Es una idea. Ok. No sé. La cuestión es que de confirmarse que Mallory y Irving llegaron a la cima en el 1924, tendríamos que reescribir la historia del himalayismo. Bueno. Porque, oye, las condiciones en que esos tipos subían, Jordi, eran sumamente inferiores. Piensa que de haber llegado, ellos llegaron 30 años antes que Hillary y Tenzing. 30 años antes. Hillary y Tenzing que ya subían con plumas, que ya subían con bombones de oxígeno que funcionaban. El hecho de que, o sea, Hillary y Tenzing siempre serán los primeros que subieron y volvieron a casa. Pero para la historia del himalayismo, que esos hombres súper valientes hayan llegado en esas condiciones hasta la cima, es un hecho sin precedentes.
y que tiene Totalmente. que formar parte de la historia. Y que tiene que, y que tiene como que, tiene que hacerse un poco de justicia para la historia de estos pioneros, porque realmente se le ha negado la posibilidad de que hayan podido llegar. Y la verdad es que sí tenían una posibilidad de poder llegar. Yo sugiero que ustedes escuchen a Sebastián Álvaro, que lo dice muy bien. Sí que tenían posibilidad de llegar. Y los vieron por última vez en el tercer escalón. Y hay gente que dice, no, es que se equivocaron, no fue en el tercer escalón que lo vieron, seguro lo vieron en el primero. Señores, era un geólogo que estaba cartografiando la montaña que lo dijo. ¿Tú crees que ese tipo no sabe cuál es el tercer escalón? Claro, No, totalmente. no fue, ¿sabes? No era un youtuber. Sí, no era exactamente. Como un youtuber que subió a Everest en Yo estos lo días, lo vi, yo vi. lo vi. No, no, o sea, eran gente que conocía la montaña. Claro, claro. Ahora, estamos hablando de la opinión de Reinhold Messner, que es una opinión muy válida, obviamente. Señores, y esa es el gran tema, el gran tema. No, no tenemos todavía respuesta, realmente tenemos más preguntas al enigma, pero ya sí que estamos cerquitica de poder descubrirlo. Y, y sobre todo, y lo más importante es que tanto Mallory como Irving, o sea, no son solo pioneros, alpinistas, son personas. Son personas que han sido muy extrañadas, son personas que tienen familia, son personas a la cual su partida le causó mucho dolor a las familias. La familia de Irving, igual que la de Mallory, quedaron desoladas por la muerte de ellos. Claro, Lo- porque se ve que, perdón Javi, se ve, lo que nos están escuchando, lo invitamos que nos vean, nos busquen en YouTube, como Huellas en la Montaña, y si no, que vean este podcast en la plataforma de Spotify. Porque estoy diciendo aquí en la imagen, un video, que claro, los dos son súper jóvenes. Esa niña, la esposa, yo dudo que tenga más de 20 años, Javi. él tenía 38 años ya. Sí, no, él Él sí sí. se ve mayor, pero ella se Yo ve una niña. no sé cuánto tenía Beth. No sé cuánto tenía Beth. Pero tú sabes, vamos a hablar de George y Beth. Vamos a hablar de George y Beth. Por cierto, hay ahora mismo una cosa bonita es que estamos en el centenario, estamos en 2024, estamos en el centenario de la desaparición de ellos. Qué momento tan extraordinario para este descubrimiento Pues en el sí, centenario. pues Es sí. como, Sí, sí, no sí, sé, sí, sí. en un centenario que están pasando cosas muy bonitas. Por ejemplo, sé que por ahí alguien ha ha publicado las cartas de George Mallory. Están publicadas por ahí, se pueden ver todas. Sí, 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 míralas ahí. Y también la, la nieta, eh, Bueno, tú la tienes un sobrina artículo ahí nieta del de que el Andrew país Irving, escribió. la sobrina nieta de Andrew Irving, que se llama Julie Summers, escribió un libro titulado Fearless on Everest, The Quest of Sandy Irving, en el 2000. Este libro es una biografía detallada de Andrew Sandy Irving basada en investigaciones exhaustivas. Es la nieta, ¿eh? Javi, cómo se llama ella? Se llama Julie Summers. Julie Summers. Es la sobrinita de Irving. Sí, sobrina nieta de Irving. Pero es que ahora en el 2024 ha salido un libro solamente hablando de Beth, la esposa de Mallory. Ha salido un libro de Beth ahora. ¿Cómo, cómo se llama? Es buena pregunta. Javi, Javi. Tú sabes que, digo, no es por dañar el momento en el que estamos, pero yo estoy viendo esto, mira. Yo estoy viendo esta foto de ellos en esa tiendita de campaña en el Everest, en medio de la nieve. Y yo digo, madre mía, entonces que yo era en agosto, me fui a los Pirineos. Y una noche yo pasé un frío, hizo que era agosto, pero un frío en mi tienda de campaña. Y esta gente anda en esa tiendita en el medio de la nada, Javi.
sabrá No. de que no hay la tecnología que hay ahora de saco de dormir. No, Wow. sí. A ver, en esa época estaban los primeras gente que comenzaban a meterle como a las camisas, meterle cosas, que era como el principio de los plumones, meterle como ropa adentro y cosas. Como para oye, Jordi, oye esta anécdota. Hay un Sí. escrito que tiene George Mallory, que esa anécdota se la oí a Sebastián Álvaro, que decía, estaban sobre 7.000 metros y él iba con un compañero, que ahora no me recuerdo el nombre, y él escribía, estábamos caminando y como que entró el viento, 7.000 y pico de metros, en el Everest. Entró un poco de viento, dice, me puse una camisa fina de seda y ya estaba bien. Creo que mi compañero se puso una bufanda. Madre mía. Y ahora cualquier frío nos estamos congelando. Me puse una camisa fina de seda y ya estaba bien. 7.000 y pico de metros cuando se entra el viento. Jordi, la resiliencia que tenían esos hombres, no, Sí. no nos la imaginamos. Las bombonas pesaban el doble Madre mía. que ahora. No tenían crampones, no existían los crampones, Jordi. ¿No existían los crampones? No, Ay, ellos no pero tenían crampones. ¿y cómo Ellos lo que tenían subían eran la las botas, nieve? tenían esas, unas plaquitas de metal, que era no Wow. estamos, no estamos No me lo imagino. No, eso tiene que ser. no, Bueno, Javi, ya sabemos por qué se mataron entonces. sí, no, pero era así que llegaban. Pero eso era la tecnología que había en la época, la mejor tecnología. Mucha gente criticó porque hablemos un poquito de Irving. Vamos a ver Irving. Vamos a Irving buscar la foto de él. tenía 22 años. Búscate una foto de Irving. Vamos allá. Sí, sí. Irving sí se ve. Déjame buscar. Irving se ve que era un muchachito. El libro que escribe la nieta, la Julie Somers, lo retrata Sí. muy bien a él. Porque Irving, la gente habla menos de Irving. Ese es Irving, Sí, sí. este es él, este es el hallazgo de ahora. Pues Irving tenía 22 años y esa era su primera expedición. Mallory, habiendo aprendido la importancia del oxígeno para el éxito de la Sí. expedición en las anteriores, elige a la persona más sabia de bombonas de oxígeno porque él estaba estudiando ingeniería y es el que sabía manejar las bombonas. Ah. Y él dijo, yo necesito, las bombonas no eran como después, fallaban mucho, era muy precario. Y él dijo, no nos puede fallar el oxígeno. Mallory dijo, el oxígeno va a ser la clave. Y se llevó a este chico, que era un chico súper fuerte, era remero, pero no sabía de montaña. Ya estoy entendiendo. O sea que el jefe aquí era Mallory, no Irving. Mallory no era el jefe, Mallory era el alpinista más, probablemente el mejor alpinista de su generación. Mallory era en crack. Mallory era el mejor escalador de roca, el mejor alpinista británico de su generación. Ok. Irving es un tipo muy fuerte, pero no tiene experiencia de montaña. Pero Mallory dijo, yo necesito el tipo que me mantenga el oxígeno funcionando. Ok, Porque él ya era entendí. técnico. Y como era fuerte, se lo llevó. Y esa fue su apuesta. Hay gente que dice hay teorías que dicen que él dejó a Irving y le cogió la bombona y subió solo. Y que se separaron. Pero es una teoría que desmiente mucho cualquiera de los compañeros. Dice que un caballero inglés y Mallory nunca hubiera hecho eso. Nunca hubiera subido sin su Sí, compañero. suena, sí, sí. O sea, es impensable. Sí. Es impensable. Sí, totalmente. Porque piensa que Mallory es un personaje que es mucho más que montañista. O sea, era un explorador, aventurero, también era profesor. Mallory tenía una visión diferente del mundo, idealizaba un mundo diferente, iba en contra de la hipocresía. Él veía en el mundo una hipocresía que por un lado definían las normas rígidas de la época, inglés, Ya. victoriano, normas rígidas, pero por otro lado, por detrás, las rompían y a él no le gustaba eso. Ok. Y él estaba en contra del mundo, un poquito. Tenía 38 años, señores, y 38 años para él era el fin de su carrera de montañista.
Hoy día nos parece eso raro porque vemos montañistas de 50 y hasta 60 años. Tenemos a Carlos Soria en España todavía haciendo Himalaya y 8000, que es algo extremo. Pero en esa época, 38 años era el fin de tu carrera alpinística. De hecho, y el que no sabe eso, George y Beth se casaron justo antes de la Primera Guerra Mundial y tenían 3 hijos. Tenían 3 hijos. George no iba a ir la tercera vez a la expedición. A la expedición. No iba a ir. Y fue su esposa. Oye esto, su esposa, que piensa que esas expediciones duraban meses. No solo duraban meses, sino que como él tenía poco dinero, cuando volvía de la expedición, tenía que irse a dar charlas promocionándola a Estados Unidos, por todos lados. O sea, se ha pasado fuera de casa. Desde el 22 hasta el 24 se la pasó fuera de casa. Y fue su misma esposa que le dijo, no dejes de ir porque no te vas a perdonar si esta vez tu compañero llega a la cima. Uf. Me imagino cómo le habrán pesado esas palabras a la viuda, ¿eh? Y eso fue lo que él dijo, voy a su última expedición. El hijo, creo que se llama John Mallory, a los 80 años dijo que le hubiera gustado, estas son cosas muy difíciles, le hubiera gustado tener un padre en casa y no una leyenda en un libro. Pero mira, es que yo soy papá, Javi, no, es un tema que un padre, mira. un tema que podemos hablarlo porque en la montaña hasta dónde es un tema. Pero Javi, bueno, dime. Y déjame hacer una pregunta. En estos últimos 23 minutos que nos quedan a la audiencia, que bueno, que si quieren que sigamos del tema, nos pueden dejar los comentarios y podemos hacer una segunda parte. Como por ahí viene una segunda parte de las películas. Aprovechamos para mandar un saludo a Mi Montañas y Yo, a Juanito que dejó sus comentarios, a Alejandro que dejó sus comentarios de película, a James Aventura que dejó sus comentarios, todos los que nos han dejado comentarios y nos han comentado, les prometemos que vamos a hacer una segunda parte de película. Así que si quieren que hagamos una segunda parte de este tema, pues encantadísimos. Y recuerden que nos pueden seguir en las plataformas de Spotify y para que nos vean en video, en YouTube para que nos vean en video como Huellas de la Montaña, sino en las demás plataformas como audio solamente. Entonces, Javi, en estos 22 minutos que nos quedan, ya me gasté 2 minutos anunciando, en estos 22 minutos déjame hacer una pregunta. Hablemos de los cadáveres que hay en el Everest. Yo estoy sorprendido la cantidad de personas muertas que hay y me llama la atención cómo lo dejan tirado. Claro, tú me diste una explicación, pero yo quiero que tú lo expliques ahora, porque he oído que mucha gente habla del mismo tema como yo, desde un punto de vista ignorante. Decía, ¿por qué nadie los baja, los cadáveres? ¿Por qué no se hace una limpieza como tú me dijiste ahorita? Si hace años los chinos hicieron limpieza de cadáveres, ¿por qué ahora, con la tecnología que hay en estos tiempos, en pleno 2024, rumbo al 2025, ¿por qué no? A mí me impacta, Javi, cómo los nuevos escaladores le pasan por encima al cadáver muerto como si nada. Digo, pero y que nadie se da cuenta, o sea, nadie lo está viendo. No sé, Javi, ¿a ti no te llama la atención eso? Sí, lo que pasa es que una gente que lo ve desde abajo le llama la atención. Pero cualquiera que esté subiendo 8000 metros va por su cuenta, Yoli. Nadie puede ayudarte. Nadie puede ayudarte. O sea, la gente va al límite, utiliza la poca fuerza que le queda para intentar llegar a una cumbre y volver vivo. Nadie tiene fuerza suficiente para ayudar a otro. Ok, o sea que la única forma de saber que se murió esa persona es que el amiguito que iba con ese le pueda decir abajo a su familia, mira, fulano se murió. Claro, porque bueno, o sea, hoy día sí. es que esto sí. es muy duro, es muy duro. Sí, alguien comenta, se murió alguien. Aparte que la gente no va solo, la gente va en expedición. No, Es muy claro, raro que la gente vaya solo. Claro. No, yo no, es que yo no lo consigo. Y tú todavía, Javi, tú te ves subiendo el Everest. O sea, a ti es una montaña que te llama la atención. A mí no. Javi, yo amo la montaña, pero yo no. Lo que pasa es que yo tengo una edad y no llevo el recorrido que necesito para llegar ahí, de momento. Bueno, Nunca se sabe. nunca se sabe, claro.
pero no voy no voy en la línea, no voy en la línea. No, yo tampoco. No, Pero, Javi, y que no es pero, barato, ¿eh? y también te digo que es son unos peligros que no sé si los quiero No, correr ahora. no. Pero porque por mi niña, por mi familia. Pero yo siempre quise subir. Yo siempre quise subir. Y quiero subir montañas más altas, pero Bueno, en la película, en el capítulo de la serie, capítulo pasado nuestro de las películas, tú comentaste que tú subieras al K2. sí, bueno, subir Wow. así. Primero tengo que poder hacerlo. O sea, subir al K2 no es para cualquiera. Eso es como decir, quiero ganar una medalla de oro en el Olímpico. Sí, tú puedes quererlo. Yo creo, Javi, Tú que, puedes quererlo. Tú puedes ser medallista olímpico, pero una cosa es quererlo y otra cosa es que llegue. bueno, y entonces yo estoy haciendo preguntas, y nos salimos un poco del tema, pero entonces, ¿cuáles son tus prioridades en pico? Ahora mismo, o sea, reales, que tú digas, me quedan este pico, esto va a ser lo siguiente. Di tú que No, después voy a decir yo. no, por ejemplo, yo no me veo haciendo Himalaya ahora a 8000 metros. No, yo No, tampoco. pero sí me veo haciendo Aconcagua, me veo haciendo Kilimanjaros, me veo haciendo, eh, me veo haciendo Andes, algún Andes por ahí. Mira, pues yo te voy a decir, realista Jordi Toms, Mont eh, Blanc, Mont Blanc, me veo haciendo Mont Blanc, que no es menos peligroso Mont Blanc, cuidado, lo que te digo, ese es peligroso. Mira, yo no, yo me veo subiendo la pica de Stars, que no pudimos coronarla faltando unos 140 metros por la tormenta de nieve que nos agarró en pleno noviembre. Yo quisiera el Monte Perdido, quiero ver si en verano lo puedo hacer. Yo quiero hacer los Eh, 3000, yo quiero hacer todos los 3000, todito. ¿Tú sabes cuál? A mí me llama la atención, Javi, que mi Tamperenaica pasaré por ahí y quiero hacerlo. El que se llama el Villamale, que está en Francia, y hay otro que no me acuerdo el nombre, que está cerca de ahí, que también es así, ese estilo Villamale, que también es medio peligroso. Bueno, espero que mi esposa no esté viendo este podcast nunca. Pero sí, eso me llama la atención. Pero Javi, el Himalaya a mí no me mata. El K2, es que, bueno, nada, ninguno del Himalaya. No sé, Javi, como que pienso en mis hijas y no, ya no, ya. Sí, los 8000 le llevan un peligro fuerte. Tú piensas que en el K2 creo que cuando hablamos de las montañas más peligrosas del mundo, la primera es Annapurna. Le gana por poquito al K2. Ah, en el Apure es todavía más peligroso. Sí, cada montaña es diferente. Y el Annapurna gana por sus condiciones climáticas, su variabilidad climática y por la cantidad de nieve y avalanchas. Eh, que es terrible, o sea, tú vas por un sitio con mucha probabilidad de avalancha y es que tú vas de la mano de Dios, es como que tú no sabes cuándo te va a caer una encima. Madre mía, Javi. Entonces, eso es la Annapurna. Entonces, el K2, por cierto, leí una noticia, que el K2 hasta hace un par de años solo habían subido como 200 personas en total. Y ahora hubo un año que hubo como un boom y solo ese año subieron como 200 más, una cosa así. ¿Cómo? Leí eso en estos días. Yo estaba un Oh, pero, poco alejado y parece que ahora la gente se está moviendo porque el Everest obviamente no cabe una sola persona. Parece que la gente se está moviendo al K2. pero vamos a ver, Javi. Supongo que la gente, los alpinistas más alpinistas, ya están diciendo, estoy cansado. O yo no sé si es que están abriendo ahora más comercialmente el K2. No sé, pero vi Vamos una a ver, noticia por ahí. déjame ver cuánta gente ha subido. Déjame ver si puedo averiguar esa información y si ChatGPT no me hace quedar mal. Vamos a ver. ¿Cuántas personas han subido al K2? Hasta octubre de 2023, aproximadamente unas 400 personas han logrado escalar el K2. Esta Pero, montaña, que es la segunda más alta del mundo después del Everest, es conocida por ser mucho más peligrosa y técnica. Las condiciones climáticas extremas, las avalanchas y la dificultad del terreno
hacen que la subida sea un gran desafío. Por eso es menos escalada que el Everest, aunque tiene un estatus especial entre los alpinistas. ¿Te interesa saber más detalles sobre la montaña o sobre algunas de esas expediciones? Quiero que me expliques eso mismo de nuevo, pero usando frases y expresiones dominicanas. Oye, mira, el K2 es una montaña fuertísima. Hasta el año pasado solo como 400 personas han podido coronarla. Aunque no es la más alta del mundo, esa montaña es más complicada que el Everest porque es bien peligrosa. Allá arriba el frío pica feo y se forman unas avalanchas que te dejan frito si no andas con cuidado. Por eso es menos gente la que se atreve a subirla. Pero entre los que hacen alpinismo, subir el K2 es como tener un título. Eso te da respeto porque no todo el mundo lo logras. Dime, ¿te gustaría intentar algo así o lo dejamos para los expertos? No, está bien. Prefiero seguir caminando por la playa. Eso suena más relajado, tranqui en la playita con el sol y el sonido del mar. Mucho mejor que congelarse allá arriba. Cada quien con lo suyo. Javi, yo no sé que ChatGPT te habla así como dominicano. Pero está bien, le falta el acento, pero tiene la forma bien. Por eso fue que lo vi en Instagram, uno que estaba hablando y dije, wow. Y por eso, bueno. Jordi, nada. pregúntale en los últimos, pregúntale por año cuánto han subido al K2 en los últimos 5 años. Pregúntale. Okay. Respóndeme usando frases y expresiones dominicanas. Por año, ¿cuántas personas han subido al K2? En los últimos 5 años. En los últimos 5 años. Ay, mi hermano, el K2 es una vaina complicada y no es para cualquiera. En los últimos años, pues, más o menos unas 10 a 15 personas logran subirla al año, pero como te dije, no es fácil. La gente que lo intenta sabe que es una lucha con la montaña, que a veces no da tregua. Así que el número no es muy grande, porque no cualquiera se atreve a enfrentarse a ese monstruo. Y entonces, ¿cuál es más peligrosa, el K2 o el Annapurna? Mira, esa es una buena pregunta. Ambos son monstruos, pero el Annapurna es más fiera en cuanto a muertes. Aunque el K2 tiene una tasa de mortalidad altísima, casi el 25%, el Annapurna, por ser una montaña más técnica y con un terreno más impredecible, tiene una tasa aún más alta de fatalidades, alrededor del 32%. Eso quiere decir que, históricamente, más gente ha muerto tratando de subir a la Annapurna. En resumen, las dos son peligrosísimas, pero la Annapurna se lleva a la delantera en ese test. Aunque como dicen por ahí, el que se mete a esas montañas sabe lo que va, porque es una lotería, hermano. No. Gracias, bye bye. De nada, Steno. Cuídate mucho y nos vemos. Bye bye. Bueno, Javi. Mire, mi hermano, yo no voy a ningún donador, compadre. Es que no, ni al Everest, es que no. Jordi, no es ir, o sea, piensa, tú piensa que querer ir es otra cosa. O sea, pero tú me estás diciendo, yo no voy. ¿Tú sabes cuánto dinero cuesta ir al Everest? Mira, Javi, yo sé que tú tienes respuesta, pero vamos a ver cómo ChatGPT lo dice con frase dominicana. Respóndeme con frases y expresiones dominicanas. ¿Cuánto dinero cuesta subir al Everest? Mi hermano, subir al Everest no es un chiste, eso es un billete. El costo puede estar entre 30,000 y 100,000 dólares, dependiendo de la agencia, los permisos y los servicios extras como guías, sherpas, oxígeno suplementario y todo lo demás. Si te decides por una expedición full con todos los mimos, puede llegar hasta esa cifra más alta. O sea que es una inversión de peso. Pero la gente que se atreve a hacerlo sabe que no es solo el dinero, es el reto de estar ahí arriba. ¿Tú te animas a juntar los cuartos o lo dejas para otro día? No, está bien, yo lo dejo para otro día, prefiero irme para la playa. Eso es lo tuyo. Mejor disfrutar la brisa y el sol, que no hay nada como un buen relax en la playa. Ya vendrán otras aventuras, pero por ahora a gozar el mar. Bye bye, nos vemos. O sea que tú piensas, Cuídate mucho, Jordi, mi que hermano. Nos vemos pronto. piensa, Jordi, que tiene que a ti menos de 40 no se te van.
Porque no. entre el equipo, viajes, no sé qué, todo. Claro, Javi, Permisos, guía, claro. 40.000 euros. O sea, no te estoy diciendo que yo quiero ir, yo no quiero ir. No. Es que no cualquiera puede ir. Claro. Vamos, y el que va necesita mucho patrocinio, necesita mucho dinero. Sí. No es Sí, fácil, sí. no es fácil. Esa es una pregunta que le queremos hacer a Thais cuando tenga por aquí. Bueno, pues Javi, a eso iba. Otro anuncio más. Próximamente en Huellas en la Montaña vamos a estar entrevistando a Thais, primera dominicana en subir al Everest. Estaremos entrevistando a Rafa Jaramillo, quien fue el primer mexicano ciego en subir al Everest. O sea, todas esas preguntas se las vamos a hacer. Porque, Javi, mira, o sea, es lo que tú dices, no es solo la preparación, es el dinero, pero luego es que cuando tú estás allá arriba, Javi, que tú has reunido ese dinero y tú tienes patrocinadores detrás, que tú dices, y se pone fea la cosa, abandono, aborto, sigo. Claro, porque los patrocinadores te van a cuestionar y te van a preguntar a los patrocinadores Claro, dónde está mi dinero. tú dices sí. Mira, hablando ¿te acuerdas de que hablamos de película el otro día? Sí, sí. La película de John Krakauer, la primera, Into Thin Air, Into Thin Air, sí. es una película que cuestiona mucho hasta dónde tú empujas. Porque, ¿Tú porque ves? ellos, porque ellos, estos dos equipos querían, Claro, ellos, claro, ellos quieren que su gente llegue. claro, Porque tú pagas un montón de dinero para que te lleven al Everest. claro, Y entonces no llegan. claro. O sea, ¿qué tú crees? ¿Que van el año que viene? Porque no te creas que es una inversión que tú la haces. No, ya tuviste el dinero, ya lo que tú Probablemente pagaste, lo tú haces pagaste. inversión una vez en la vida. Hay gente que da todo lo que tiene para ir para el Everest. Y el tipo está ahí arriba intentando llegar y no va a llegar. Y te está diciendo, Scott, no voy a llegar, Scott. Y tú, Dios, o sea, ¿y hasta dónde tú empujas para que llegue una gente que debería darse la vuelta? Claro. Para tu empresa, para que tu empresa se vea, quede bien. Claro. Todos esos temas se ven en esa película. Esa película es muy buena. O sea, ese es el punto de vista de John Krakauer. Toda esa menéutica. Into the Thinner, que de hecho, Javi, en estos 7 minutos que nos quedan, te voy a hacer un comentario, Javi. Y repito, aunque acabamos el tema, si quieren que sigamos hablando del mismo tema en otro capítulo, nos escriben en los comentarios y seguimos hablando del tema del Everest y del descubrimiento de Irving. Pero Javi, tú sabes que en esta película, la semana pasada publicamos aquí varias películas y hay una que yo vi este fin de semana que se llama Wild. Wild. Me Oye, dijiste. que es la que atraviesa Witherspoon, como es el apellido de ella, no me acuerdo Reese ahora. Witherspoon. Sí. École, guau, que ella atraviesa pero óyeme, el mensaje de la película es bestial y como está armada la película, porque es una película de aventura, de montaña, pero también es a raíz bueno, no voy a decir spoiler, pero algo que la motiva a caminar y que después de haber hecho su travesía, que de hecho, Javi, hay una escena donde ella se le enterró la uña, entonces se quita la bota. Ella está en la cima, un collado, con un principio de lado, pero se quita la bota, se ve cómo se arranca la uña y cuando grita, sin querer, tira con un codo la bota y la bota se va abajo. No, Javi, la película es muy fuerte y tengo que decir que, Javi, tú tienes que verla porque, y recomiendo a todo el mundo que la vea también, porque todo lo que a ella le pasó en esta travesía me pasó a mí en mi Pirenaica, hasta la uña. Ay, O ay, sea, ay. sí, no, Javi, de verdad una película buenísima. Y Javi, tenemos tú y yo que hacer esa segunda etapa de película porque Segundo, no han parte pasado varios comentarios de películas que tenemos que Sí, ver y que sí. comentar. Ahorita Le damos acabaremos las gracias, haciendo le damos las gracias a analista. todos ¿cómo se dice? A todos los oyentes. A todos los oyentes. Sí. A todos los oyentes que han hecho el feedback con sus películas. Así que tenemos para una segunda parte. Pero hay una película que yo no la tengo muy clara, Javi. Con esto ya terminamos el podcast. Hay una que nos recomendaron por ambas partes, dos personas por separado que no se conocen entre ellas. Y es Brokeback Mountain. Yo no sé qué es lo que está pasando aquí. ¿Qué es lo Oye, que yo está no pasando sé por aquí? qué la gente tiene la intención de que hablemos de Brokeback Mountain. No, yo no sé qué es lo que pasa. Claro, porque no es una película de montaña, más bien es una película de vaqueros. No, sí, es que ahí la montaña es lo que menos se ve ahí. Es verdad, es verdad, es verdad. Una historia de amor de dos vaqueros, sí.
École cual. Que bueno, nada, ya contaremos. Bueno, Javi, con esto despedimos nuestro podcast. Recuerden a todos, si te ha gustado, dale like, comparte. Y si no te gustó este podcast, como quieras, reenvíeselo a alguien, hazle la maldad a alguien. Suscríbete, Huellas en la Montaña con Jordi Thompson y Javier. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Todos los martes a las 10 de la noche sale un capítulo nuevo. Así que nos vemos en el siguiente capítulo. Javi, despide el programa. Adelante. Nos vemos. Hasta la próxima. Con ChatGPT. Nos vemos. Ya tú sabes.